Bien, estimados, entonces vamos a iniciar la parte de la unidad uno con la introducción al control numérico. Aquí aprovecho para preguntarles si es que alguna vez han trabajado con algún dispositivo de CNC. En mi caso, no, ingeniero. Ya, ok, tú, Reiner. Tampoco ingeniero. Ya, ¿han trabajado alguna vez con alguna fresadora, algún torno? No hace falta que sea CNC, uno manual, por ejemplo. O tampoco. Sí, usar torno, fresadora. Fue en el Ah, ya. colegio. Ujú. Ajá, ok. ¿Tú, Reiner? Más o menos ingeniero, lo que sería manufactura, no a lo que llevé en el curso. Manufactura. Ya, correcto, listo. Bueno, vamos a ver que el tema del CNC aprovecha todas las bondades de la manufactura manual y otras cosas más que se han ido agregando con la tecnología, aprovechando una serie de principios mecatrónicos que de hecho ya a esas alturas ya conocen, ¿no? Entonces, en esta primera parte vamos a analizar las características generales de las máquinas de CNC. ¿Sí? Esto lo vamos a revisar en el transcurso también de las sesiones posteriores y para poder completar la unidad 1, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de puntualizar las cosas más importantes. Como le comentaba a John, nuestra bibliografía básica es el libro de Cruz, de máquinas del CNC, que si no está en el aula virtual, igual lo voy a revisar y lo voy a colgar en caso que no esté en la sección de presentación tentativamente para que lo puedan estudiar. Bueno, entonces, bueno, básicamente las máquinas de CNC aparecen para poder darnos la posibilidad de hacer un mecanizado mucho más fino, ¿sí? Algo que sería prácticamente imposible hacer de forma manual, porque las máquinas de control tienen una precisión y una repetibilidad tal que nosotros no podríamos hacerlo manualmente de todas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú fueras a fabricar una pieza, no sé, un perno, por ejemplo, ¿no? O de repente una máquina, una pieza como la que tenemos acá, ¿sí? Entonces tienes ahí, se ve, ¿no? Todo el mecanizado fino que se está desarrollando. Si hicieras una pieza de esta, si quisieras hacer otra más, o 3, 4, 10, 100, y quisieras que todas sean exactamente iguales, pues es humanamente imposible que te salga igual, ¿no? Justamente por el error humano que introduciríamos en una máquina de fresado, por ejemplo, ¿no? Entonces, las máquinas de CNC, una de sus grandes ventajas es precisamente esa, ¿no? Que puedas hacer muchas piezas exactamente iguales, ¿sí? Conservando una calidad por mucho superior a lo que manualmente podríamos hacer y de forma que lo puedas repetir y lo puedas masificar, ¿no? Lo que reduce también costos, ¿no? Entonces, este tema del CNC nace justamente, ¿no? Con la necesidad de ahorrar procesos, tiempo, ¿no? Y el tema de la homogeneización de un producto, ¿no? O sea, que puedas tener muchos productos igualitos para poderlo normalizar en el mercado, que es donde finalmente se va a vender, ya que como toda empresa, pues apunta siempre al lucro, ¿no? Y además también lo que se busca es ahorrar el tiempo de manufactura y el tema de mano de obra calificada, ¿no? Es decir, si tú tuvieras, por ejemplo, en un taller de fresado, 10 fresadoras manuales, necesitarías a 10 operarios que conozcan la máquina y que puedan operar a la vez, ¿no? Pero si tuvieras 10 máquinas de CNC, bastaría simplemente que una persona fuera y apriete el botón de iniciar la secuencia en cada una de las máquinas y, bueno, simplemente esperar a que la máquina acabe su trabajo, ¿no? O sea, no necesitarías a 10 personas en el taller, ¿no? Entonces, eso también es una ventaja, ¿no? Sobre todo para el dueño del taller, por ejemplo, ¿no? Ya que sería muy costoso tener a toda la mano de obra calificada que pueda hacer el trabajo manual, ¿no? Entonces, también es una ventaja. Y bueno, también otro tema es el tema de las inversiones, ¿no? Que habría que realizar para adquirir múltiples equipos de trabajo, ¿no? Entonces, para poder dar paso a una producción sostenible, entonces eso también es de considerar para el desarrollo de esa tecnología, ¿no? Ahora, esta máquina CNC o el tema del CNC nace en los años 50 en el MIT, ¿sí? En el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, donde se automatizó por primera vez una gran fresadora, ¿no? Esta máquina realizaba el control simultáneo de tres ejes de movimiento, ¿no? Que normalmente son el eje vertical, el eje horizontal y el eje en profundidad, ¿no? Sí, correspondiente a X, Y. Imaginemos una hoja, ¿no? Si tuviese una hoja, el vertical sería el Y, el horizontal el X, como siempre lo ha sido,
y qué tanto está penetrando la pieza, por ejemplo, bueno, justamente el lucillo que está en la parte superior, que puede ser, por ejemplo, una fresa, un taladro, una broca, etcétera. Esa es la profundidad, ¿no? Que sería el eje Z. Entonces ahí se tienen los tres ejes, ¿no? El ingeniero a cargo de esto fue el ingeniero John T. Parsons, ¿sí? Que utilizó básicamente un sistema conocido como tarjetas perforadas para poder lograr esto, ¿no? Sí, que bueno, por supuesto es muy diferente a lo que hoy en día encontraríamos en una máquina de CNC, ¿no? Que está basado en microcontroladores, en chips, de repente en sus sistemas más económicos, más básicos, en sistemas tipo Arduino, que de hecho ambos ya conocen, ¿no? Y de hecho, muchas máquinas de CNC de tipo doméstico, como por ejemplo ruteadoras CNC o de repente por ahí algunas impresoras 3D, que también forman parte de la manufactura y control numérico computarizado, incluyen, ¿no?, controladores de tipo Arduino o de repente por ahí un Raspberry Pi o un ESP32 o similares. O sea, tarjetas de desarrollo totalmente disponibles y accesibles en cuanto a precio y en cuanto a disponibilidad en el mercado, ¿no? Es decir, stock. Entonces, bueno, en esta época cuando se hizo el primer diseño, el invento, tener una máquina de estas o una computadora, por ejemplo, pensar en una computadora para una máquina CNC era un poco complicado porque las computadoras eran sumamente grandes, ¿no? Incluso más grandes que las máquinas del mecanizado, ¿no? Bueno, hoy en día ya las computadoras son mucho más pequeñas, son mucho más económicas, se ha masificado su uso, entonces esto ha permitido que el CNC se extienda no solamente a fresadoras, sino a tornos, rectificadoras, ¿no? Sistemas de corte de tipo láser, tipo agua, ¿no? Electroerosionadoras, máquinas de coser, etcétera. Una gran gama de máquinas que permiten el mecanizado y la fabricación de diferentes materiales, ¿no? Ahora, pongámonos a pensar que cuando esto se inventó hace bastantes años, pues no existía nada igual y en realidad consistía también en una especie de espectáculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, en la planta de Dodge de Chicago, sí hubo un espectáculo, ¿no?, de máquinas y herramientas, ¿no?, que es en el año 1955, donde se mostró justamente todo esto, ¿no?, estos avances, ¿no? En esta imagen se aprecia la primera máquina de herramienta de control numérico que fue fabricada en Europa, ¿sí?, por la empresa CBA Ltd, con la ayuda de Kearney y Trecker, ¿no? Donde CBA es un fabricante de herramientas inglés y, bueno, Kearney y Trecker, dueños de esta empresa, pues, de Kearney y Trecker, justamente son fabricantes de máquinas que posteriormente se convertirían en uno de los más grandes proveedores de herramientas para máquinas en el mundo, ¿no? Y esto fue exhibido en la feria National Machine Tools Show del año 1955 en Chicago, Illinois, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día de repente no sería tan vistoso algo así, pero en ese entonces la tecnología está en un punto en el cual este tipo de cosas era bastante interesante y bastante curioso de observar de cerca, ¿no? Y otro paso importante en el desarrollo de estos sistemas fue cuando se reemplazan las válvulas de vacío por transistores y luego por circuitos basados en chips, ¿sí? Ya que esto permitió pues trabajar justamente sistemas lógicos, ¿no? Como con puertas lógicas, arreglos de transistores cada vez más densos en placas cada vez más pequeñas, ¿no? Entonces, o más pobladas de transistores, etcétera, ¿no? Recordemos también que los transistores, que también se conoce como la electrónica de estado sólido, reemplaza a la electrónica de vacío, es decir, las válvulas o también llamados tubos de vacío, ¿sí? Para lograr una serie de fenómenos como amplificación, conmutación electrónica, ¿no? Corte, saturación, fenómenos que ya se han observado, ¿no?, en la asignatura de mecatrónica. Entonces, cuando se trabaja mucho más este tema de los chips, pues esto da lugar a que también se pueda masificar, ¿no? Y entonces también aparece el abaratamiento de sistemas basados en microcontroladores, ¿no? Para la MCU, que es la Machine Control Unit, ¿no? O sea, la unidad de control de la máquina. Y entonces esto permitió también que los sistemas fueran mucho más inteligentes y sobre todo programables, ¿no? Que es quizás la característica más importante de la electrónica, es precisamente eso, ¿no? Que pueda tener internamente un dispositivo controlador que pueda hacer el trabajo o la ejecución de algún programa, algún algoritmo que ya previamente se haya diseñado, se haya elaborado, según los sensores, según los actuadores que se tenga a disposición en la máquina, ¿no? Ahora, en el año 90 también se introdujo otro gran salto al introducirse la tecnología de control numérico abierto, ¿no? ¿Sí? Y eso también permitía también la inclusión de sistemas gráficos que fueron cada vez más intuitivos, más poderosos, ¿no? Y más personalizados también.
Bueno, a medida que han pasado los años, este tema del CNC ha ido avanzando, ha ido mejorando, se ha ido puliendo, se ha ido masificando, el tamaño de las máquinas se ha ido reduciendo, la potencia se ha tratado de mantener, manteniendo también la estabilidad de la máquina, ¿no? En tema mecánico, estabilidad térmica también. Y esto ha permitido cada vez que se utilicen sistemas más avanzados, incluso, por ejemplo, ¿no? Robots, procesos automáticos, ¿no? Las máquinas de CNC permiten justamente trabajar algunas en 3 ejes, otras en más ejes, ¿sí? Y de esa forma se pueden lograr trayectorias tridimensionales para lograr el maquinado de algunas figuras muy complejas, ¿no? Como por ejemplo lo que se tiene en la imagen, ¿no? Entonces, esto dependerá, por supuesto, de lo que se quiere fabricar, ¿no? Hay sistemas o piezas que requieren no solamente 3 ejes de libertad, sino 4, 5, 6, ¿no? Entonces, eso dependerá mucho del tipo de producto que uno quiera obtener, ¿no? Sí, ahora, estas trayectorias simultáneas de que se mencionan aquí, es decir, que simultáneamente, por ejemplo, una fresa o una broca, por ejemplo, que esté siendo maniobrada ahí por la máquina, pueda moverse a la vez en 2 ejes o en 3 ejes, por ejemplo, se conoce como interpolación. Sí, ese es un término muy importante porque la interpolación es un cálculo muy poderoso que se desarrolla ahí en las unidades de control para controlar qué tanto tiene que moverse la máquina, el mecanizado en un eje y en el otro, si que fueran 3, por ejemplo, para poder desarrollar la pieza con toda la precisión y la calidad del caso, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? De hecho, hay una parte exclusivamente de la unidad de control que se dedica a ello, ¿no? A la interpolación. Em, por ejemplo, ¿no? Imagínense que quisieran dibujar un círculo con un taladro que está haciendo un traje mecanizado, ¿no? Ustedes saben que la ecuación de círculo incluye unas exponenciales cuadráticas dentro de la fórmula, ¿no? Para X y para Y, por ejemplo, ¿no? Y eso se va calculando de forma simultánea, entonces em, la máquina tiene que saber exactamente en qué proporción tiene que moverse en X y en Y para lograr la curva perfecta, ¿no? Entonces, eso es el cálculo de interpolación que hace el sistema de control numérico computarizado. Ahora, el término control numérico, que incluso antes de que sea computarizado también se conoce también como control numérico, se debe a que las indicaciones que la máquina va a realizar utilizan justamente números, ¿no? Números arábigos, ¿no? Que son los que utilizamos normalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos decirle a la máquina que mueva una herramienta de desbaste, por ejemplo, ¿no? Describiendo un cuadrado de 10 milímetros por lado, este es el tipo de códigos que uno encontraría en las interfaces gráficas, ¿no? De hecho, esto lo vamos a detallar mucho más en la unidad número 2, pero les adelanto que esto es el famoso código G. Sí, o sea, voy a ponerlo acá en el chat, pero ustedes lo podrían encontrar como G-code o código G. O si mal no recuerdo, como la ISO 16. A lo mejor ahí les pongo, a ver. Acá les pongo el código, a ver. A ver. Eh, ya, es el estándar ISO 6983. Sí, eso para tenerlo a la mano, se me fue, exactamente. Entonces, el código G o el código ISO 6983 es, digamos, la norma que rige el código que todas las máquinas de CNC tienen internamente en sus máquinas, en sus sistemas de control, ¿no? Que básicamente es lo que tenemos aquí, ¿no? Ahora, ¿por qué se le llama código G? Porque estas instrucciones, bueno, cada línea es una instrucción en realidad, y el número G hace referencia a un desplazamiento geométrico que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú le dices a la máquina G90 significa una función, G71 es otra función, o sea, son instrucciones, ¿no? Por ejemplo, si tú colocas en el código G90, significa, ¿no? Que vas a trabajar la forma de digitar las coordenadas, son absolutas, referidas al punto de origen, eso la vamos a ver en la siguiente sesión. G71 quiere decir que vas a trabajar en milímetros, porque puedes hacer de repente en pulgadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tú le pongas esto a la máquina, ya la máquina sabe que cualquier desplazamiento que vayas a indicar en las siguientes líneas van a ser en milímetros, ¿no? Después, el G00, que es el movimiento rápido de forma lineal, ¿sí?
y al punto x 0.0, y 0.0, ¿no? X porque es en coordenadas X, o sea, el movimiento horizontal, y 0.0 significa 0.0 milímetros, ¿no? O sea, el primer 0 hace referencia a la unidad y luego al decimal, ¿no? Igual, y 0.0 hace referencia, ¿no? Al origen también. Es en el punto 0.0, básicamente. Y cuando se coloca el tema de las coordenadas, siempre se pone X y luego el Y, ¿no? O sea, en ese orden, ¿no? Hay que respetar el orden. Luego, por ejemplo, el G01 significa movimiento lineal y va a ser en la dirección X10. Sí, o sea, ya va a ser, si tú estuvieras dibujando, por ejemplo, el cuadrado, vamos a dibujarlo por acá, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que este es tu espacio de trabajo, digamos, ¿no? Este es tu espacio de trabajo. Vamos a suponer que tu eje de coordenadas es este, por decir algo, ¿no? Entonces, digamos que tu eje o tu punto 0.0 es este de acá, ¿no? Entonces, en este punto de acá, estamos ubicándonos precisamente acá, en el origen. ¿Sí? Este es X, este es Y. Cuando tú le dices a la máquina, ok, ahora es G01 al X10.0, entonces lo que hace la máquina es moverse al punto donde X vale 10,0. Entonces lo que hace la máquina es moverse en dirección hacia la derecha, ¿no? Luego en la siguiente línea, cuando se hace esta instrucción, movimiento en Y 10.0, entonces lo que va a hacer la máquina es, tienes un punto en Y que es 10.0.0 y entonces la máquina se mueve así. Luego cuando haces movimiento en X a 0.0, significa movimiento en el eje horizontal hacia la izquierda, ¿no? Entonces hace este movimiento y finalmente que pongas G01 y Y00 es terminar de hacer la vuelta al cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la idea, por ejemplo, ¿no? Sería un código sumamente básico. Estamos omitiendo algunas cosas que ya vamos a detallar poco a poco, pero de eso se trata, ¿no? Entonces, en el código G tú le dices a la máquina hacia dónde va y en la secuencia correcta para poder describir una trayectoria, ¿no? Hasta aquí tenemos alguna pregunta, me comentan. Bueno, ingeniero. Bien, estimados, entonces seguimos. Entonces, estas líneas de código que estamos observando acá, que en este caso son 6 líneas, describen lo que se conoce como un programa maquinado, ¿no? Sí, entonces este conjunto de órdenes son de programa maquinado en el código G. Y tienen que estar escritas en la secuencia correcta, en un orden correcto para que la máquina pueda ejecutarlo y sin tener problemas, sin tener errores, ¿no? Entonces, de esta forma podríamos describir, por ejemplo, trayectorias circulares, rectas, hacer cuadrados, rombos, hacer una cavidad, describir la cara de una persona en un alto relieve, un bajo relieve, hacer un grabado, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Lo que se nos ocurra, básicamente. Y bueno, como ven ahí, se está especificado lo que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Cómo se hace la trayectoria del cuadrado, ¿no? Utilizando las coordenadas que ya se han mencionado, ¿no? Bien, en cuanto a algunas características del CNC, bueno, el control numérico es el término original, ya que al principio había control numérico, pero no necesariamente era computarizado. También simplemente se puede intercambiar con el término control. Y cuando se habla de control numérico computarizado, pues ya se utiliza, ¿no? Precisamente un sistema de procesamiento basado en una PC, ¿no? Y la idea es que de esta forma se puede dirigir el posicionamiento en todos los planos, ¿no? Y de preferencia que sea móvil y que pueda ejecutar el código ISO 6983 de forma adecuada, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una máquina tipo CNC, como para que más o menos veamos, ¿no? Cuando se trata de una fresadora, el plano XY hace referencia a la mesa de trabajo, ¿no? Y cuando se habla del eje Z es qué tanto está penetrando o no esta pieza, ¿no? Pero podríamos tener diferentes máquinas que tengan diferentes movimientos, tanto lineales como circulares, ¿no? En un sentido general, tienes bueno, los ejes lineales que son X, Y, Z, y luego están los ejes rotativos que serían el ABC. Si normalmente el A va en relación al X, el B en relación al Y
y el C en relación al Z, ¿no? Pero puede haber máquinas más complejas, ¿no? Que puedan tener más ejes de movimiento, ¿no? Ahora, bueno, el lenguaje de programación que se va a utilizar, como dijimos, es el código G, ¿sí? Y también se va a tener una interfaz gráfica que es conocida también como la interfaz hombre-máquina o también conocida como HMI, ¿no? En inglés, Human Machine Interface. Normalmente es un panel donde vamos a observar todos estos numeritos, que en un programa real son sumamente complejos y extensos, entonces no es algo que fácilmente se pueda, digamos, leer, pero si uno analizara con detenimiento, pues llegaríamos a la conclusión de que se está escribiendo alguna trayectoria en secuencia, ¿no? Ahora, en los últimos 50 años, el tema de manufactura, el CNC, ha sido uno de los desarrollos más importantes, ya que ha permitido producir en masa y con gran repetibilidad y con gran calidad y con bajos costos muchas piezas diferentes, ¿no? Que de hecho se utilizaban muchísimo en diferentes rubros, ¿no? Como de repente automovilístico, el tema industrial, el tema aeronáutico, ¿no? Sí, justamente teniendo en consideración que hay muchos materiales, también como ustedes ya conocen, ¿no? Que tienen diferentes propiedades y que, bueno, se les puede brindar gracias al mecanizado CNC la forma que necesitemos, ¿no? Entonces podemos darle diferentes radios, ¿no? De repente crear diferentes hilos, ¿no? Si son pernos, por ejemplo, o roscas, etcétera, etcétera, ¿no? De repente por ahí hacer algunos ranurados, hacer algunos agujeros en alguna pieza, ¿no? Por ejemplo, para las bridas, ¿no? Que se utiliza bastante en la instalación de motores trifásicos. Bueno, N cosas, ¿no? Depende mucho de lo que se vaya a trabajar, ¿no? Y cuando se hace, bueno, un CNC o un programa de CNC, utiliza mucho este tipo de dibujos que también lo vamos a utilizar sobre todo en la unidad 2 y 3. Este en particular para la parte 3 porque vendría a ser para el torno. Sí, en relación a la fresadora, pues un torno lo que va a hacer es trabajar con figuras cilíndricas o basadas en ciertos cilindros, ¿no? Sí, justamente por el giro propio del torno, ¿no? Y lo que se va a tener, por ejemplo, en ese tipo de dibujos o estos tipos o estos planos son las dimensiones para que uno pueda saber exactamente cómo debería ser la trayectoria de la máquina para lograr la pieza final, ¿no? Entonces, en la parte de torno es muy importante conocer los diámetros o ya sea el radio, o los diferentes radios, y las longitudes, ¿no? En horizontal, por ejemplo, 25, 35, 60, etcétera, ¿no? Y con eso ya uno puede desarrollar el programa mecanizado, que es precisamente lo que vamos a hacer nosotros. De forma que, si es que esto lo llevaras a un CNC real o al simulador, que es lo que vamos a hacer, obtendrías, después de ejecutar el código G, esta pieza. Bueno, muchas veces también se utilizan de forma indistinta los términos CN o CNC para referirse a esta tecnología, pero existen algunas diferencias principalmente en el hardware, ¿no? Sobre todo en el CNC, que es un poco más avanzado, que utiliza la parte de, bueno, es un poco más complejo, ¿no? Y los equipos de control numérico en realidad eran trabajados a través de cintas magnéticas o cintas perforadas. Hoy en día esto ya no es así. Los sistemas de CNC trabajan con sensores electrónicos, sistemas un poco más finos, ¿no? Entonces, el tema de CN era un poco más complicado porque bueno, la preparación mecánica para que esto pueda operar demandaba un poco más de trabajo, entonces era un poco más, el proceso de preparación de la máquina era un poco más largo y tedioso, ¿no? Y entonces, en un caso de un CNC, la idea o una ventaja también es que tú podías tener almacenados diferentes programas para poder elaborar o fabricar diferentes piezas, ¿no? Porque en un taller tú no solamente vas a fabricar tornillos, de repente quieres fabricar, no sé, clavos, pernos, como decíamos, bridas, o de repente por ahí algún cilindro, etcétera, ¿no? De diferentes dimensiones. Entonces, para cada producto o cada diferente dispositivo o pieza tienes que tener un programa. Entonces, en una máquina computarizada, pues puedes almacenar una cantidad enorme de programas, porque simplemente el código G es texto plano, ¿no? O sea, es un programa que no ocupa mucho espacio. Y al no ocupar mucho espacio, pues puedes almacenar muchísimos programas en bueno, un almacenamiento que no tenga que ser muy grande, ¿no? Entonces, esto es bastante útil. Tener esta memoria de almacenamiento permite que puedas no solamente almacenar para tenerlo a la mano rápidamente, sino para poderlo editar o modificar en el caso de sea necesario, a pie de máquina, como se dice, si es que algún operario hábil lo puede hacer, o ya de repente, si fuera necesario, pues mandarlo al equipo de ingeniería para que lo puedan modificar y revisarlo, ¿no?
Entonces esa es la idea, ¿no? Ahora, en el caso del CNC se trabajan dos tipos de fabricación, es muy importante, la fabricación sustractiva, que significa desgarrar o desbastar un parte del material de una pieza en bruto, y la fabricación aditiva, que significa adicionar material más bien. Entonces, un primer caso de fabricación sustractiva, por ejemplo, podría ser una fresadora, ¿no? O un torno, ¿sí? Donde tú tienes una pieza en bruto y le vas a quitar parte del material para obtener una pieza más pequeña, pero más funcional. Y en el caso de la fabricación aditiva, pues hablamos principalmente de una impresora 3D, ¿no? Que hoy en día está tan sonado, tan útil para el tema de prototipado, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, para hacer un prototipo, no necesitas trabajarlo con metal necesariamente, ¿no? Podrías hacerte un modelo básico en plástico o en un material plastificado a través de una impresora 3D, va a ser mucho más barato y puede tener una funcionalidad muy similar para que al momento de que veas que tu prototipo es totalmente funcional y está todo bien, pues ya recién lo mandas a fabricar en metal y le das pues todas las ventajas que le da un material más duro y menos frágil que el plástico, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el tema del prototipado 3D, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de fabricación sustractiva es también el router, ¿no? O el rotador 3D. Perdón, el rotador CNC. Entonces, ahí les dejo algunas imágenes para ilustrar, ¿no? Cómo es que es ese tema del mecanizado. En el caso del CNC, tenemos ahí al medio, ¿no? Estos GIFs, por ejemplo, el de arriba vendría a ser una fresadora que está haciendo ahí, ¿o no? Un hilito. Y el de abajo es una máquina basada en torno, ¿no? Ahora, no quiere decir que esa parte de abajo, por ejemplo, no se pueda hacer manualmente. Sí podría hacerse, pero como le decía, ¿no? La máquina CNC va a ser mucho más precisa, va a tener un acabado mucho mejor. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Bueno, también esto nace de máquinas un poco más económicas y básicas, como las fresadoras manuales, por ejemplo, como la que está a la izquierda, o un torno manual también como el que está a la derecha, ¿no? Sí, pero bueno, de ahí parte, ¿no? Ya cuando se le incorpora la electrónica, la parte computarizada, ya se logran todos los otros beneficios. Entonces, los requerimientos que tiene una máquina CNC respecto a una máquina mecanizada convencional es, por ejemplo, esto, ¿no? La posibilidad de hacer este movimiento simultáneo y controlado sobre varios ejes, algo que manualmente sería medio complicado de hacer. ¿Sí? Tratar de también eliminar algunos dispositivos mecánicos, o sea, no tener las manivelas con las cuales se podría hacerle el movimiento vertical, horizontal en una máquina convencional, sino que esto ya sea controlado a través del cerebro electrónico, ¿no? Y eliminar la intervención del operador, ¿por qué? Porque es inseguro tener una persona al costado de la máquina, porque en cualquier momento, si hubiera una colisión o algún problema en el mecanizado, pues puede de repente la herramienta por ejemplo, una broca o una fresa, si se quiebra, pues puede caerle al operador en la cara y hacerle daño, por ejemplo, ¿no? Entonces es una labor un poco complicada, ¿no? Entonces, si podemos hacer que el operador intervenga menos o no intervenga, pues ayudamos mucho a que se mantenga todo en orden, ¿no? Y bueno, también otro requisito del CNC es que cuando tú haces un mecanizado CNC, no se utiliza la misma herramienta de desbaste para toda la pieza, sino utilizas bastantes herramientas diferentes, de repente alguna más larga que otra, o de repente más pequeña para hacer algún desgaste un poco más pequeñito, o de repente un poco más, no sé, circular para hacer alguna especie de cavidad, etcétera, etcétera. Entonces, uno en el programa del CNC pues determina en qué momento se hace un cambio de herramienta de forma totalmente automático para hacer esas partes especiales del mecanizado, ¿no? Y eso ya el programa lo determina, ¿no? Y también el tema de las condiciones de corte, ¿no? Porque, ¿a qué nos referimos con eso, no? Porque no quiere decir que tú simplemente pones la herramienta y la velocidad a la cual tiene que moverse puede ser la velocidad máxima de movimiento de la máquina, ¿no? Eso no es así, ¿no? Hay que tener en consideración qué material se está trabajando, que está mecanizando, porque hay materiales más duros que otros, por lo tanto tienes que darle un poco más de tiempo al desplazamiento de la máquina para que pueda adecuadamente desgarrar el material, ¿no? Sí, porque si tú quisieras cortar algo demasiado rápido, entonces puedes caer en el error de que, bueno, darle muy poco tiempo y que la máquina pues se pueda dañar, ¿no? O sea, la herramienta se puede romper. Entonces, esto se conoce como colisión, ¿no? Ese es un error de los cuales no debería pasar por nada, ¿no? O sea, si quisiéramos hacer una analogía con un sistema eléctrico,
para el mecanizado CNC, una colisión vendría a ser como un cortocircuito, ¿no? O sea, esto no puede, no debe ocurrir jamás, ¿sí? Porque, bueno, también las herramientas, además de que es muy inseguro, las herramientas de mecanizado CNC son caras, ¿no? Porque son herramientas muy duras, muy, muy finas. Entonces, ahora, el tema del estándar del CNC, imaginemos, por ejemplo, los automóviles, ¿no? Tú tienes un automóvil, por ejemplo, de una marca, o puedes tener otro automóvil de otra marca, y todos los automóviles se van a manejar igual en el sentido de que todos tienen pedales, todos tienen un timón, todos tienen sus faros, etcétera, pero siempre hay algunas pequeñas diferencias entre uno y otro, ¿no? Que son propias de cada fabricante, ¿no? En el caso de las máquinas de CNC pasa exactamente lo mismo, porque los controles, o sea, los sistemas de control, las unidades, las MCUs de los sistemas CNC van a cambiar de uno a otro. Entonces, a pesar de que hay un estándar de CNC, que es la ISO 6983, que es la programación, igual los fabricantes implementan algunas ligeras diferencias en sus implementaciones para sus códigos, ¿no? Entonces, debido a eso, se tiene el estándar, pero eso no quiere decir que es exactamente igual en todas las implementaciones, en todas las máquinas. ¿Y eso qué significa? Que si tú tienes una máquina de CNC, por ejemplo, en un taller, tienes un programa que funciona perfectamente bien con su controlador y tú tratas de llevar ese programa a otra máquina, teóricamente uno podría decir, si como es código Gates, es estándar, simplemente lo llevo, lo descargo, lo ejecuto y tiene que funcionar, ¿no? Pero no, no es tan así. Entonces, a veces hay que hacer algunas adaptaciones al programa para que el nuevo controlador pueda interpretar adecuadamente el código y pueda desarrollar las funciones como inicialmente se pensaron, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque aparece un problema de compatibilidad, ¿no? Que es propio de cualquier sistema donde haya muchos fabricantes, porque así lo hacen los fabricantes. Bueno, es una cosa que probablemente haya que convivir con eso, ¿no? Y bueno, algunas ventajas propias del CNC, como dijimos, bueno, diseños precisos, ¿sí? El tema de las especificaciones se va a cumplir siempre porque la máquina CNC no se va a equivocar. Entonces, la especificación técnica que la oficina técnica desarrolle en algún plan o, ¿no?, en algún diseño se va a cumplir sí o sí, ¿no? Respetando, por ejemplo, las holguras, ¿no?, de la máquina. Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Y bueno, se reduce la dificultad para manufacturar partes, sobre todo cuando es necesaria la interpolación tanto lineal como circular, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una interpolación lineal, nos estamos refiriendo a este tramo, por ejemplo, de la pieza, ¿no? A este movimiento en diagonal que tendría que hacer la máquina, ¿no? Para fabricar esto. Porque tiene que moverse simultáneamente en dos ejes de forma lineal. Pero para hacer circular tendrías que hacer esto, ¿no? Esta curva aquí. Entonces, eso sería una interpolación circular y es complicado hacer de forma manual, ¿no? Entonces, en el CNC esto no es difícil, simplemente hay que colocar los códigos correctos y ya la máquina sabe exactamente cómo interpolar para lograr esa trayectoria. De modo que, como decimos, ¿no? Se mejora la precisión, la seguridad, porque ya no tiene que estar al costado de la máquina. Incluso en las máquinas de CNC se cuenta con esa guarda, muchas veces transparente, para poder observar cómo va el trabajo del mecanizado sin correr el riesgo de que si algo sale volando te vaya a caer en el ojo, ¿no? Entonces eso también desaparece de alguna forma o se controla mucho más. El tema de la repetibilidad, piezas iguales, se masifica, reducción de residuos también, reducción de la implicación del trabajador, lo cual es un trabajo más seguro. Y finalmente que se puedan hacer cosas más complejas, ¿no? Sí, básicamente eso es lo que se va a lograr con todo esto. ¿Sí? Entonces, bueno, a todo eso también el tema de la repetibilidad va de la mano con los sistemas CAD que ustedes ya conocen, ¿no? Como el AutoCAD, sistemas como el SolidWorks y operaciones tipo CAM, ¿no? Si el sistema CAD nos permite hacer diseños, planos, ¿no? Para hacer especificaciones mecánicas, el tema del CAM nos va a permitir que todo este diseño mecánico se pueda llevar a la práctica en un código G, ¿no? Eso quiere decir, ¿no?, que si tienes un sistema o un software CAM, entonces tú teóricamente con eso puedes exportar tu diseño a código G y lo puedes ejecutar en una CNC, claro, esa es la idea, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que el CAM hace la traducción por ti. En un sistema o en un entorno de trabajo real, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, ustedes probablemente no hagan el código G de forma manual. Lo que van a tener que hacer es conocer bien la herramienta CAM y con eso, pues, el código G se genera solo, ¿no? Claro que para el propósito del curso, nosotros no vamos a trabajar con CAM, al menos las unidades 2 y 3 y 1, ¿sí? Sino vamos a hacer el código G manualmente,
¿sí? Para que entiendan cómo funciona eso. Bueno, la parte del cambio lo dejo para que lo investiguen para la unidad 4, ¿sí? Para cuando hagan su trabajo final. Listo, ¿qué más? Bueno, entonces vamos a llegar hasta esta parte aquí. Bueno, vamos a terminar esta parte de manufactura, ¿sí? Bueno, solamente para comentar que la idea del CNC finalmente es que se pueda obtener un ROI más alto y en menor tiempo, ¿no? Haciendo gala de la gran eficiencia que tiene este tipo de máquinas, ¿no? Ya que ejecutan procesos muy complejos en un tiempo mucho menor de lo que lo haría una persona, si es que pudiera hacerlo, porque en realidad no se puede, ¿no? Logrando hacer mecanizados complejos como los que muestro aquí a continuación, ¿no? Entonces, manufactura va a permitir, ¿no? Una flexibilidad adicional, reducción de tiempos, mejorar el control de procesos, tiempos, reducir costos, reducir el tiempo de flujo, ¿sí? Reducción del manejo de las piezas de trabajo, más productividad, se produce más en menos tiempo. Entonces, desde todo punto de vista, es una cuestión bastante positiva, ¿no? Bien, estimados, entonces vamos a llegar hasta aquí y ya continuaremos la siguiente sesión. Nuevamente, les comento que el libro va a estar disponible en el aula virtual. Descárguenlo, revísenlo con calma, porque básicamente la parte teórica que se va a evaluar va a salir de los capítulos que sean afines a lo que estamos hablando y que estén en el libro de curso, ¿sí? Listo, no sé si tenemos alguna consulta antes de terminar. John, Reiner. No, ingeniero. No, ingeniero. Bien, estimados, entonces sería todo por hoy. Que tengan buena noche. Continuamos la próxima sesión. Atentos al correo para cuando se los notifique, ¿no? Cuando sea. Ingeniero, mañana Sí. va a haber clase normal en la U. Sí, debería ser por. Era mi duda. Sí, creo que mañana tenemos clases en... Sí, sí, teóricamente desde el día de hoy ya inician las clases presenciales también. Ujú. Ya, ingeniero. Listo, nos vemos entonces. Cuídense, que tengan buena noche. Chao, chao.